Durante la primera mitad de la década de los 2010, Square Enix tuvo una mala racha como el lanzamiento original de Final Fantasy XIV, las secuelas de Final Fantasy XIII, etc. Por lo mismo, su siguiente entrega principal recibió muchísima atención y no era para menos, puesto que fue anunciado como un juego de mundo abierto con trailers impresionantes, además de un apartado gráfico impresionante para la época. No solo eso, sino que alrededor de este título se realizaron diversos proyectos multimedia como películas, anime e incluso novelas, siendo parte del ahora conocido Final Fantasy XV Universe, que a su vez forma parte de la fábula Nova Crystallis junto a Final Fantasy XIII, entre otros títulos. Pero, ¿qué tan bueno resultó ser Final Fantasy XV? Vamos a verlo. Y bueno, antes de empezar, una advertencia: es un juego de hace casi 10 años, claro que habrá spoilers. Explicar la historia de Final Fantasy XV es algo bastante complicado porque, como dije, es un proyecto multimedia un tanto extenso y la verdad es que es bastante enredado, por lo que no me pondré a hablar del origen de EOS, que es el mundo del juego, sino simplemente de lo visto única y exclusivamente en el título. Todo comienza con Noctis Lucis Caelum, el protagonista y príncipe del reino de Lucis, partiendo en un viaje con sus amigos, Pronto Argentum, Gladiolus Amicitia e Ignis Stupeo Scientia, quienes a su vez actúan como sus guardaespaldas, y es que Noctis debe llegar a la ciudad de Alticia en el reino de Tenebrae, ya que ahí se encuentra Lunafreya Nox Fleuret, la prometida de Noctis, y con quien se casará, ya que así se formará una alianza entre Tenebrae y Lucis, además de que ambos tienen una misión divina que iremos descubriendo a lo largo del juego. Sin embargo, mientras Noctis se encuentra fuera y aprovechando la excusa de firmar un tratado de paz, el reino de Niflheim mata a Regis Lucis Caelum, el padre de Noctis y rey de Lucis, tomando el reino y declarando muerto al mismo Noctis y a Lunafreya, por lo que ahora Noctis y su equipo deben pasar desapercibidos y enfrentarse a la fuerza del reino de Niflheim para vengar al difunto padre de Noctis y recuperar el cristal, una enorme fuente de energía que protegía a Lucis antes de la muerte de Regis, pero desafortunadamente, y como es normal, Noctis está impactado por la muerte de su padre, lo que en momentos lo hará dudar de sí mismo, teniendo que apoyarse de sus amigos para poder seguir adelante y triunfar, sin saber que le esperan una gran cantidad de tragedias y batallas extremadamente difíciles que cambiarán para siempre el destino de Noctis y el destino del mundo de EOS. Ahora, respondiendo a la pregunta inicial, el juego es bastante bueno en mi opinión, un proyecto extremadamente ambicioso, aunque lamentablemente sí se queda algo corto. El mayor problema para mí es la historia. Como lo mencioné al inicio, se lanzaron una gran cantidad de spin-offs, al punto en que se creó una compilación muy parecida a la Compilation of Final Fantasy VII, siendo este el ya mencionado Final Fantasy XV Universe. Pero el problema, a diferencia del caso de Final Fantasy VII, es que el juego principal no es una historia completamente autoconclusiva, y con eso me refiero a que si solo juegas el título principal, no te vas a enterar de todo y mucho menos vas a comprender todo lo que pasa, lo cual obviamente es malo, es muy malo. Esto se nota sobre todo porque en ciertos capítulos alguno de los personajes del equipo principal se va y luego regresa ya cambiado. Por ejemplo, el primero en irse es Gladio, quien se va para obtener más fuerza, y eso lo vemos en su DLC. Pero si solo juegas la historia base, el tipo se va, desaparece un capítulo entero y regresa al siguiente como si nada, pero con cicatrices en la cara, y no te dice nada de lo que pasó o qué fue lo que hizo. O Ignis, quien participa en una batalla separado de Noctis. Noctis queda inconsciente varios días y cuando despierta resulta que Ignis de alguna manera está ciego y no hay ninguna explicación, solamente dice qué pasó en la batalla. O no vayamos tan lejos, si simplemente quieres entender bien las motivaciones y el pasado del villano principal de la historia, tienes que comprar uno de los DLC, siendo 4 en total los que complementan la historia: Episode Gladiolus, Episode Ignis, Episode Prompto y Episode Ardyn. O bueno, por lo menos complementan lo más importante, creo, ya que hubo un par de DLCs cancelados que obviamente daban más respuesta a personajes importantes como Aranea o la misma Lunafreya. Y si quieres entender al 100% cómo funciona EOS y el trasfondo de todo, debes leer una novela, ver un anime y una película e incluso también jugar un demo. Lo irónico es que estos spin-offs salieron porque querían hacer un solo juego para no repetir lo que pasó con la trilogía de Final Fantasy XIII, pero solo hicieron que la historia sea en extremo enredada y poco accesible. Así que sí, el mayor error del juego es que no todo está en el mismo juego, pero eso no significa que Final Fantasy XV como tal sea malo.
Para nada. Lo que se ve en el título principal, en mi opinión, se sostiene por sí mismo la mayor parte del tiempo. Creo que sobre todo lo mejor del título es el desarrollo de Noctis y la amistad de los personajes. Y es que este título es completamente una tragedia. No paran de pasarle cosas malas a Noctis desde que empieza la historia, ya sea que su padre es asesinado y su reino es invadido, o que tiene problemas con sus amigos, matan a algunos de sus aliados y seres queridos, etc. Simplemente Noctis es un personaje en extremo maltratado, y al que cada que parece que finalmente le pasará algo bueno o que su suerte va a cambiar, de alguna manera el destino encuentra la forma de impedir esto y lastimarlo más, lo que obviamente hace que en ciertas partes del juego dude de sí mismo y de lo que hace, o que simplemente el peso de todo lo que ocurre a su alrededor sea demasiado y quede paralizado. Pero para ello tiene a sus amigos, quienes siempre estarán ahí para apoyarlo e impulsarlo, aunque a veces no lo hagan de la mejor manera. Y a todo esto hay que sumarle que al final el personaje pasa 10 años encerrado en el cristal aprendiendo de Bahamut, y cuando sale debe sacrificar su vida para salvar a Eos de los demonios y de la noche eterna. Como dije, un personaje en extremo maltratado, pero todo esto hace que tenga una relación especial con sus amigos, quienes prácticamente pasan a ser su familia. Lo último que le queda a Noctis de su reino, y siempre estarán ahí para él pase lo que pase. Y esto lleva escenas en extremo emotivas, como una que vemos al final del título y que funciona como una escena postcréditos, que simplemente cuando crees que ya todo acabó te sorprende con otro golpe de emotividad y tristeza, aunque podría decirse que al final las cosas sí salieron bien para Noctis, solo que no de una manera convencional. En cuanto al resto de los personajes, estos funcionan y dan más profundidad a Noctis y su equipo. Y es que algo que es fácil olvidar es que estos sujetos son prácticamente niños, o bueno, adolescentes, por lo que habrá varias escenas en donde se comportarán como eso, adolescentes, dejando de lado sus títulos reales o la situación en la que están. De hecho, creo que el único fallo al respecto, y que es en extremo evidente en todo esto, es la relación entre Noctis y Lunafreya. Y es que la verdad, al menos para mí, no es creíble que se amen tanto y tengan tanta devoción el uno por el otro, porque Lunafreya casi no aparece, y por lo tanto no sabemos mucho sobre su relación, aunque probablemente todo eso esté en alguno de los spin-off que no he tocado, pero eso no impide que haya escenas en extremo emotivas, como la muerte de Luna o su reencuentro al final del juego, simplemente está mal planteado. En cuanto a los aspectos técnicos, visualmente el juego me parece increíble. En su momento se veía en extremo impactante y aún a día de hoy se ve bastante bien. Claro que ya se nota el paso del tiempo, es un juego de hace prácticamente 10 años o más, si tomamos en cuenta el tiempo de desarrollo, pero sigue viéndose impresionante en muchas partes, aunque en otras ya se notan texturas en extremo viejas, particularmente en cosas como las rocas o el suelo en partes desérticas del mapa. Asimismo, las cinemáticas se dividen en dos, lo que es costumbre en juegos de Square Enix: las normales y las que tienen detalles mucho más elaborados y son visualmente más atractivas y realistas, pero que solo aparecen en momentos de suma importancia. Y repito, ambas se ven excelentes, pero lo visualmente atractivo también se lleva al resto del juego. Los combates son increíbles, siendo en extremo fluidos y recordando mucho a las coreografías de películas como Advent Children, Final Fantasy VII. Pero lo que creo que mejor se ve de todo son los entornos, y es que el mundo de Oz es tan grande y variado que hay ocasiones en las que simplemente vas a querer pasear y observar en lugar de avanzar la historia, grindear o hacer misiones secundarias, y es que se ve extremadamente bien. Otro aspecto en el que el juego resalta mucho y que es costumbre de la franquicia y de Square Enix en general es la música, y es que simplemente es épica. No sé por qué no compuso Nobuo Uematsu esta entrega, sino Yoko Shimomura, pero el trabajo es excelente. Temas como Somnus, Apocalipsis Aquarius o incluso el rodeo de los chocobos son en extremo memorables y están muy bien trabajados, dotando de un toque de epicidad extra a las diferentes batallas o incluso caminatas alrededor del mundo. Aunque mi favorita personalmente es y será Somnus, tanto la versión instrumental como la versión con voz. Pasando a otros aspectos, el mundo abierto de Final Fantasy XV me parece bastante bueno. No está vacío como muchos otros títulos de mundo abierto y hay muchas cosas que hacer en él, como las misiones secundarias, que son necesarias para obtener dinero o armas mejoradas y a las que puedes acceder al hablar con diversos NPC, hasta las que te pueden aparecer de repente cuando estás paseando. Por ejemplo, hay una de una persona extraviada a la que debes llevarle una poción para que recupere fuerzas. Pero también hay cosas mucho más sencillas como obtener nuevos ingredientes para las recetas de cocina de Ignis, porque sí, hay un sistema de cocina que
Por decirlo de alguna manera, es similar a Breath of the Wild, pero un tanto más simple. O también buscar las armas de los anteriores Reyes de Lucis, aunque muchas de estas realmente no son necesarias para avanzar la historia. De hecho, de las 13 armas ancestrales que son, solamente es necesario conseguir unas 4 más o menos para poder avanzar. Y de hecho, no vas a poder conseguir muchas hasta después de acabar la historia principal. Pero si te aburres de las misiones secundarias o de buscar las mazmorras de las armas ancestrales, puedes participar en las partidas de caza, en las que se te asignará un objetivo que deberás eliminar, y los cuales en muchas ocasiones no serán nada sencillos dependiendo de tu nivel o el momento del juego en el que estés. De hecho, muchas veces, aunque seas de un nivel superior, te costará bastante trabajo eliminar a estos objetivos, pero la recompensa, además de tesoros y objetos para el inventario, es dinero, que es necesario si quieres comprar mejores armas, objetos de recuperación o equipo nuevo para tus aliados y para ti. Estas partidas de caza son diferentes entre sí, ya que hay algunas que son a todas horas o solo en el día o la noche, o algunas a las que no puedes acceder si tu nivel de cazador no es lo suficientemente alto, lo que también complica un poco las cosas, además de que van incrementando de dificultad conforme las vas pasando, y de hecho, algunos de los enemigos más fuertes y complicados del juego no son los jefes, sino objetivos de las partidas de caza, ya que incluso hay algunos cuya habilidad les permite derrotarte de un solo golpe. Esto me lleva al siguiente punto, el sistema de combate. Como dije, los combates recuerdan a las coreografías de Advent Children, y esto es porque es un RPG de acción. Básicamente es algo así como Kingdom Hearts, aunque mucho más rápido y frenético, sobre todo por los poderes de Noctis que le permiten proyectarse a otras locaciones cercanas, siendo estos el Lux Impetus, que permite proyectarse cerca del enemigo y asestar un golpe potente, y el Luxifieris, que permite transportarse a un punto cercano en el que puedes recuperar energía, es decir, puntos de magia así como puntos de vida. El combate no es nada complicado, básicamente es apretar X y ya, aunque sí debes estar atento para bloquear ataques o pedir el apoyo de tu equipo en momentos clave. En cuanto al armamento que podemos usar, están las espadas, las lanzas, los mandobles y las pistolas, cada uno con sus ventajas y desventajas. E igualmente está la magia, aunque esta personalmente yo no te recomiendo usarla más que en puntos clave de la historia donde sí es necesaria, ya que la magia no afecta a un objetivo en específico, sino un área delimitada, o sea que si la usas en medio de una batalla vas a golpear a tus amigos o a ti mismo, complicando más las cosas. Pero sin duda alguna las mejores armas con las que puedes contar son las de los pasados Reyes de Lucis, que causan una enorme cantidad de daño dependiendo del arma equipada, además de que al avanzar la historia desbloqueas la habilidad del coro espectral, que básicamente te convierte en Dios por unos momentos, facilitando muchísimo el combate, aunque todo esto viene con una desventaja enorme que equilibra por completo el daño que causan. Y es que por cada golpe que logres conectar al usar una de ellas o el coro espectral vas a perder cierta cantidad de vida, por lo que si no tienes cuidado pueden ser más una carga que una ayuda. Y finalmente tenemos el anillo del sello de la luz, que pues solamente utilizamos ya casi al final del juego y que hace que ninguna de las armas anteriores importe, ya que está rotísimo. Y con él puedes hacer dos cosas: absorber la vida de los enemigos y curarte con ella al mismo tiempo que los debilitas, o simplemente los mandas a otra dimensión y ya, terminando el combate. Lo que funciona incluso con grupos grandes de enemigos, aunque obviamente no funciona con los jefes del juego, siendo esta una de sus dos únicas desventajas, y la otra es que ambos procesos toman cierto tiempo, y si te golpean mientras les absorbes la vida o los estás enviando a otra dimensión, se cancelará tu ataque, aunque realmente esto casi no ocurre. A todo esto le debes sumar que conseguir dinero y juntar 99 ultra pociones, 99 ultra elixires y 99 plumas de fénix es muy sencillo, por lo que simplemente puedes curarte y pasar el juego de manera fácil. Pero además, si pierdes toda tu vida, no terminará la partida, sino que entrarás en el estado de agonía, en el que tendrás un tiempo limitado para curarte tú solo con alguna poción o elixir, o que algún aliado vaya en tu auxilio y regreses a la normalidad. Y por si esto fuera poco, si pierdes toda tu vida en el estado de agonía, no termina la partida todavía, sino que aún tienes más tiempo en el que puedes usar una pluma de fénix y revivirte. Ya si no lo haces, pues sí, termina la partida. Pero pues
Lógicamente es extremadamente difícil que esto suceda, lo que hace que este juego sea sencillo, a menos que tú mismo te pongas limitantes. Por ejemplo, yo no utilicé los poderes del anillo al volver a Lucis al final del juego. Esto puede ser malo o bueno dependiendo de cómo lo veas y ya explicaré por qué en la conclusión. En conclusión, sí, Final Fantasy XV sufre de diversos errores que más que nada se deben a pésimas decisiones creativas. Y sí, en cuanto a la historia queda de ver y mucho, pero incluso con sus fallos la experiencia en general del juego es bastante buena. No sé si es porque yo ya sabía más o menos los problemas del título antes de jugarlo que no me pegó tanto, pero por lo que he visto en general las críticas han sido buenas a lo largo de los años. Si te gustan los proyectos multimedia, pues seguramente este te gustará. Si solo juegas el título principal como yo, la experiencia será lo suficientemente satisfactoria. Final Fantasy XV se levanta no como un título fallido, sino como un juego al que sus mismos directivos no dejaron brillar, porque el potencial ahí está, y la experiencia que da es buenísima, pero pudo ser mejor. Si no eres versado en los juegos de la franquicia o si tienes curiosidad al respecto, a mí me parece que Final Fantasy XV es un buen punto de entrada, ya que no es un juego en extremo difícil, pero tiene la suficiente complejidad para que quedes satisfecho al respecto. En el apartado técnico es impresionante, y la amistad de los personajes es de las mejores que hay en el mundo de los videojuegos. Es por todas estas razones que le doy a Final Fantasy XV una calificación de 8 de 10. De verdad que se convirtió en uno de mis juegos favoritos. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó te encargo que le des like, lo compartas y te suscribas. En la parte de la descripción te dejo los links a mis redes sociales y a los demás canales que conforman la familia del Taco Geek para que vayas y me sigas. Y claro, recuerda activar la campanita para que te llegue una notificación cuando suba un nuevo video. Recuerda que el que vea los videos es lo que me ayuda a seguir haciendo contenido así para ti. No olvides dejarme en los comentarios qué tal te pareció el video, si te gustó, si no te gustó. Recuerda que tus comentarios y opiniones son muy importantes para mí. Yo me llamo Ajax y soy el Taco Geek. Hasta la próxima. Bye.